La Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abuso sexual a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial correspondiente, ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas y algunas forzadas excepciones. El problema que más inquieta y preocupa al Papa Francisco: la pederastía en la Iglesia solo se conoce parcialmente en España a través de los casos transmitidos a los tribunales de justicia. Los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abuso a 80 menores de edad. Las penas impuestas han sido desde multas económicas hasta los 21 años de prisión, y algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 a 70.000 euros para las víctimas. España tiene 23.000 parroquias y 18.000 sacerdotes. Las condenas judiciales por pederastía afectan al menos al 0,2% de los religiosos. En media docena de los sacerdotes conocidas, los hechos probados explican cómo las víctimas denunciaron primero el abuso en las iglesias y, ante la falta de respuesta, decidieron acudir a los tribunales. Mientras que el Código Penal castiga los abusos sexuales con años de cárcel, los tribunales eclesiásticos aplican el Código Canónico, que solo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado y, en casos muy graves, la expulsión del estado clerical. Para muchos, nosotros, esto lo vemos hasta irrisorio, porque las víctimas de abuso sexual siguen siendo cosificadas. El tribunal legal le da muy poca pena a un tipo que arruinó la vida de muchos otros. Y el tribunal eclesiástico deja prever cómo sigue siendo perversa ante los hechos graves que se le denuncian, y un listado impresionante de denuncias y de hechos gravísimos. En otro video probablemente toque casos desde mucho más atrás de los 50. Hay un par de casos de abuso infantil, de pederastía que voy a sacar a la luz, que ya son conocidos, pero está bien que vuelvan a ver la vida, que vuelvan a ver la luz, para que vos los conozcas. Y los más actuales, como destacamos que el mundo episcopal durante décadas hizo desastres, obviamente con muchas veces la apertura de la misma familia. Mira estos datos. Escucha.
Ni la Confederación Episcopal, ni la inmensa mayoría de los 70 diócesis españolas consultadas han accedido a facilitar información sobre las denuncias por pederastía que han conocido o tramitado y juzgado en las últimas décadas. Nadie sabe qué pasó con estos tipos. Los cambiaron de lugar y hoy en día hasta capaz no tienen el mismo nombre y siguen dando vuelta por la vida. Cinco de las diócesis, que son un total de 18, que respondieron, señalaron que les constaba, que no les constaba ningún caso. O sea, se lavaron las manos. Entre las diócesis, que te voy a pronunciar, yo sé que los que viven en España, algunos de estos nombres les van a sonar, pero el resto de la humanidad no. Y está bien que los conozcamos, porque cada país tiene su propio problema con sus diócesis. Pero en España ocurrió un hecho puntual, y lo dejé en otro pequeño video subido hace poco, que es que tiene un registro de la cantidad de casos. Llevaron a cabo un registro público, abierto, de casos comprobados, investigados y juzgados. Y te puedo asegurar que no son ni uno ni dos. Te invito a que mires el pequeño video que dura 3 minutos para que veas la cantidad de casos que hay. Te voy a nombrar algunos, te voy a decir algunos nombres de algunas diócesis: Burgos, Santiago, Teruel, Barbastro, Segovia, Oviedo, Plasencia, Guadix, Sigüenza, Guadalajara, Bilbao, Madrid o Soria evitaron hablar de las denuncias recibidas. Más de 50 diócesis ni siquiera daron a los correos electrónicos remitidos por el periódico, ni por periodistas, ni por investigadores, y muchas veces algunos abogados, algunas familias han tenido que acudir a herramientas fiscales para poder abrir las carpetas de archivo, porque la diócesis se negaba y se negó. Pero el Papa Francisco, empeñado en limpiar la imagen de la Iglesia Católica, con una política de mano dura contra los pederastías, ha convocado para febrero una cumbre con los presidentes de la Confederación Episcopal. Igual en algún momento vamos a hablar del Papa Francisco. Voy a subir el video, voy a armar el video, lo voy a subir, pero lo voy a tener que poner en privado y lo vas a poder ver en privado. Y lo voy a poner desde mi página web, porque estoy preparando un documental sobre el Papa Francisco y la pederastía que él encubrió, que es de hecho público. El problema de los abusos a menores, ¿no? La transparencia a sus pontificados ha sido hasta ahora más bien escasa. Muy simple.
Y no hay una casualidad de parte del Papa Francisco. O más bien nosotros en Argentina lo conocemos como Bergoglio. Recordemos que el Papa Francisco, antes de ser Papa Francisco, era Bergoglio en Buenos Aires. Y Bergoglio acá en Buenos Aires tiene sus muertos en el placar de encubrimiento. Pero yo me voy a dar el gusto de hacerte un video y que vos lo puedas observar y lo puedas escuchar y que puedas sacar tus conclusiones, ¿no? Porque vamos a tocar el mundo eclesiástico argentino también, ¿eh? Roma ve 500 casos al año, contados los que salen a la luz. La Congregación para la Doctrina de la Fe, Ministerio de la Santa Sede, que explica el derecho canónico a los casos de pederastía que le llegan a todo el mundo, hace público un breve resumen de sus actividades disciplinarias desde el 2012. Y chicos, ¿qué pasó antes? Cada año ingresan en ese organismo entre 400 y 500 casos de abusos a menores. Un periodista sacó un fragmento diciendo que a través de investigaciones al Vaticano hizo el intento de preguntar al Vaticano por el número de casos que proceden de España y no obtuvieron respuesta ninguna. Pese al hermetismo, a un significativo empeño del Papa Francisco por trasladar a los obispos a la necesidad de ser implacables contra los delitos sexuales que conozcan, la Confederación Episcopal de Alemania ha investigado, porque le han llegado las denuncias a Roma, carpetas de denuncias, hechos y traslados con sus conclusiones al Papa. 3.677 casos de pederastía en los últimos 70 años, solo en Alemania, y los casos contados y denunciados. Ni imaginar los que están fuera de ese conteo y que ni llegaron a la luz. Las autoridades eclesiásticas españolas no han pedido información a sus 70 diócesis para elaborar un trabajo similar. Dice un fragmento: no podemos informar, somos un órgano colegiado, la información depende de la diócesis, que solo responde ante el Papa, señalan. Varias diócesis, entre ellas la de Madrid, aseguraron que están dispuestas a colaborar con la Confederación Episcopal en la que haga falta. Entre comillas, es como si se lavaran las manos. Le pasan, digamos, se pasan entre ellos, porque pasarle a la Federación Episcopal es como pasarle a la denuncia a las mismas personas con las que te pueden facilitar la desideración o el traslado disipado de tu denuncia, de la denuncia grave que has hecho, ¿no? O sea, vos hiciste algo grave,
voy y lo denuncio ante una persona que me puede dar un chachazo en la cola y nada más. Mientras tanto, los pederastas continúan caminando en la calle. Es gravísimo. La operación de la Iglesia española y la falta de colaboración con la justicia sufrieron una serie de revés a partir del marzo del 2010, cuando el Papa Benedicto XVI hizo pública una carta pastoral a los católicos de Irlanda, golpeados por el escándalo de abusos a menores en su iglesia, y aprobó nuevas normas para tratar el problema. Ordenó a las confederaciones episcopales que elaboraran un protocolo de actuación con medidas preventivas y líneas claras de actuación a los procesos judiciales y eclesiásticos. Unos meses después de aquellas instrucciones papal, la Confederación Episcopal Española redactó su protocolo de actuación para asumir las reglas impuestas de Roma. El protocolo señala que si hay indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo, las autoridades eclesiásticas invita o aconseja a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, a ministros fiscales o a juzgados de instrucción. De alguna manera, este fragmento lo que indica es que el mismo protocolo indicado por el anterior Papa Benedicto sobre esos asuntos, primero por respeto a las víctimas, las personas públicas que eran afectadas ante un hecho delictivo como es la pederastia podían hacer la denuncia totalmente abierta. O sea, se podía hacer la denuncia. De hecho, si vos tomás en cuenta en qué momento Benedicto toma posesión del Vaticano como el sucesor a Juan Pablo II, cuando muere, es el tiempo en el que empiezan a emerger empiezan a emerger con mucha más fuerza un montón de denuncias de pederastía en todo el planeta. Porque es en todo el planeta, no es que solamente un país en particular, es todo el planeta donde haya habido una estructura eclesiástica, como lo mires, han habido no 1, 2 o 3 casos, cientos de casos de denuncias. Y en algunos lugares hasta silenciados. Y hasta hoy siguen silenciados. Porque no nos olvidemos que incluso en Argentina todavía hay colegios católicos que no se han investigado. Pero se les paga fortuna. 7 años después del documento de la Confederación Episcopal, a menos 3 de los 70 diócesis han aprobado protocolos más amplios, dando consideración. Esos nuevos protocolos recuerdan que desde el 2015 hay una ley vigente en España de protección jurídica al menor que les obliga a notificar las denuncias que reciban. Toda persona que tuviera noticias a través de cualquier fuente de información de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotación a menores,
tendrá la obligación de ponerlo a conocimiento del Ministerio Fiscal, señala su artículo 13.4. Esto es interesante porque debiesen comunicar las denuncias y el procedimiento que llevan a cabo, porque muchos de estos casos terminan en encubrimiento del culpable. Ciudad Real y Castellano han comunicado a la Fiscalía las denuncias recibidas por abuso dentro de la iglesia. Sin embargo, estos comportamientos todavía no se han generalizado. Y estamos hablando dentro de la Iglesia Católica. Después vamos a hablar de algunos casos de seminarios, de lo que ha pasado con los seminaristas, o de repente los centros para protección del niño, que en algunos casos te van a dar hasta ganas de llorar. Solo el malestar de las víctimas por el trato recibido de la Iglesia provocó sus procesos eclesiásticos se hicieran públicos. En la causa abierta en Granada por el caso Romanone, el denunciante acudió a la Fiscalía tras desconfiar del tribunal eclesiástico que había empezado a instruir el caso. Cada vez que, y lo pueden constatar en los listados, cada vez que el tribunal eclesiástico mete las manos es para sacarse el problema rápidamente de encima, ocultar todo lo que puedan estar en sus manos y lograr así disipar la acusación. Muy pocos casos han sido justiciados tras la ley como corresponde, a pesar de la cantidad de denuncias y listados que es enorme, pero solamente estamos hablando a partir del 2010, si puede ser un poco más atrás, cuando empezaron a emerger hace 20, 30 años los primeros casos, pero calculá que el Vaticano desparramó por el planeta diócesis desde hace más de 100 años. O sea, hay un 60 años que no están denunciados, ni vigilados, ni investigados, que solamente hay apenas leyendas. Es muy triste. Durante el juicio, el abogado del sacerdote llegó a pedir la nulidad de una de las pruebas. El testimonio de 3 sacerdotes ante el tribunal eclesiástico de la diócesis de Granada. El letrado denuncia que esa prueba estaba bajo secreto pontífice y por ello se vulneraba un derecho constitucional reconocido por el artículo 2.3 del Concordato. De acuerdo firmado entre España y el Vaticano, establece que en ningún caso los cleros y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces o otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de ministerio. O sea, es terrible, porque el acuerdo empieza siendo político. Judicial y político.
Y estamos hablando de España. El tribunal admitió la complejidad del problema legal planteado por el abogado del cura de Granada y aceptó prescindir de la prueba porque ninguna de las partes hizo referencia a la misma durante el juicio. Pero dejó claro que no había quebrantado el procedimiento canónico dado que fue en Roma, la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien autorizó al obispo de Granada a la entrega voluntaria de testimonio de los sacerdotes. Finalmente, la audiencia de Granada absolvió al principal acusado. Lamentablemente, muchos casos han sido absolvidos por las congregaciones canónicas y las audiencias episcopales y no han llegado ni siquiera a las instancias judiciales por los tratados que tiene el Vaticano con muchos países con los que han llegado a acuerdos puntualmente con estos temas. Entonces son como un acuerdo legal que permite que el Vaticano, en caso de acusaciones, hayan ciertas instancias, sean disueltas todavía. Entonces, solo porque son una creencia o una fe, tienen tanto poder como para lograr firmar como un país aparte, tener el poder legal de ellos mismos, lograr llevar a cabo sus propios procedimientos legales en acusaciones como esta. Los acuerdos legales firmados con los países siguen siendo un acuerdo silenciado. Para las familias y las víctimas que han trascendido situaciones gravísimas, han llegado a instancias judiciales, a pesar del listado gigante, han llegado a instancias públicas, a pesar del listado gigante, pero aún así los acuerdos internacionales por cada país siguen siendo para muchos jueces, que a veces también son parte del problema, para muchos jueces parte del silenciamiento legal que correspondería a los acusados, porque un pederasta tenga una sotana o no, sigue siendo un pederasta y debiese ser acusado con la máxima pena. Por cada país debiese ser acusado con la máxima pena legal, fiscal que existiese. Pero no deberían seguir siendo personas comunes, porque un tipo que es un pederasta o una tipa que es pederasta, porque en este tema no hay género, debiese ser legalmente judicializado como cualquier otro hijo de vecino. Pero no te preocupes, van a haber más documentaciones respecto a este tema. Vamos a seguir tocando otros casos y va a haber un video especial del Papa Francisco. Vamos a hacer un video especial sobre el Papa Francisco que lo voy a poner en privado para que lo puedas disfrutar. Solo me lo tenés que pedir, yo te lo paso. Pero
Acá en Argentina también tenemos ese pequeño problema. Silenciando a los querubines por acuerdos legales.